Civil. Este que van a ver a continuación es el sobrecogedor testimonio del pasado de la matanza de inocentes en la mina de Camuñas. Entre 20 y 30 toneladas de tierra y de cal viva han tenido que ser retiradas para dejar al descubierto este agujero que pretendía esconder los crímenes de los milicianos republicanos durante la guerra civil en esta comarca. Las cámaras de Intereconomía y Televisión han sido testigos del horror que supuso esa contienda. Es la otra memoria histórica, la que muchos no han querido investigar. 41 cuerpos. Es el número de restos humanos que se han encontrado hasta la fecha en el Pozo de Camuñas. 41 cadáveres identificados e individualizados para su estudio y reconocimiento. De momento los trabajos han concluido. Habrá que esperar a los próximos meses, quizá años, para saber si siguen los trabajos a esos 30 metros de profundidad. Como decía Francisco Echeverría, ha sido la exhumación de restos mortales más complicada de las que se han realizado hasta la fecha en nuestro país. Y eso que se han llevado a cabo otras excavaciones similares por toda España, desenterrando cuerpos de muertos de la guerra civil escondidos en cuevas y minas abandonadas. Algunos ejemplos son la Sima de Bedoña en Guipúzcoa, Sima Lario en León, la Sima de Ochoportillo en Navarra, el Pozo Mina de Padihuelo en Badajoz, donde se encontraron 15 cuerpos, o en las Islas Canarias la Sima volcánica de Ginamar, o el Pozo Artesano de Llano de las Brujas. Ninguno de los 8 técnicos forenses que han trabajado durante todo el día, durante una semana en el Pozo Mina de Camuñas, se atreve a adelantar una cifra más o menos exacta sobre la cantidad de restos humanos que están ahí sepultados. Se barrunta que en torno a un centenar. ¿De cuántos podríamos estar hablando? Yo pienso que puede haber un centenar perfectamente. A la vista de lo que está saliendo y entendiendo que hay unas capas de cal y que debajo hemos comprobado que todavía hay más, pues perfectamente puede ser un centenar. Si al final son 60 o son 120, también es que eso no se puede calcular de entrada, es dificilísimo, pero verdaderamente hay más de lo que igual yo mismo había pensado en el primer momento en que simplemente al quitar la tierra empezamos a ver algunos huesos. Es que está todo lleno de huesos que corresponden a esqueletos, es decir, a sujetos que tuvieron ideas, que tuvieron sentimientos, personas vivas. Nosotros solemos decir que finalmente lo que vemos aquí no son objetos, no son cosas, son seres humanos. Todo depende de si bajo la capa de cal sobre la que están depositados los cadáveres se encuentren nuevos restos humanos. Sin duda que de confirmarse las estimaciones que ha realizado el director de las excavaciones, las investigaciones alcanzarían otro nivel, porque eso significaría que en esta mina no solo sepultaron a ciudadanos de los pueblos colindantes, sino que puede que trajesen también hasta este punto a muchos hombres inocentes de otras provincias de España. Uno de los colaboradores más activos de esta excavación ha sido Luis Albial, quien considera que es posible que tras la actual capa de cal sigan apareciendo restos. De ser cierta esta hipótesis, hablan incluso de centenares de cadáveres. El georradar lo que nos verificó es que hay una capa de cal, bueno, varias capas, y que hay material ostológico en su interior, ¿no? Pero el fondo lo marca como denso, por lo tanto se supone que es el mismo suelo de la mina. Pero luego hay testimonios de gente mayor que nos han comunicado que también echaban piedras y capas muy densas de cal. Las capas de cal que estamos viendo son prácticamente como cemento fraguado, de dureza, ¿no? Porque han fraguado en el interior. Por lo tanto, el radar puede estar detectando una capa de cal o una capa de elementos rocosos, pero puede continuar para abajo el pozo de la mina con más número de cuerpos, ¿no? Eso es una interrogante muy interesante porque puede cambiar radicalmente la valoración del número de cuerpos que pueda haber aquí. Las capas de cal indican un hecho muy relevante en las investigaciones, y es que los crímenes de la mina de Camuñas no se produjeron de una tacada o en una fecha concreta, sino que se llevaron a cabo en oleadas y durante un periodo de tiempo de aproximadamente 2 años y medio. Hasta este punto, justo donde estamos sentados, es donde caían los cadáveres. Bajaban en vertical, los arrojaban por aquel agujero que viene de la superficie e iban rodando hasta llegar aquí, hasta este límite donde pueden ver que hay restos de cal y los restos de seres humanos que habían sido aquí arrojados. Ya los trabajos han avanzado bastante. Cabe destacar que el nivel de tierra en este punto era bastante elevado. Han tenido que excavar e ir quitando restos de tierra hasta llegar a dar con los restos humanos. Los han ido identificando, les han ido poniendo todos los números para saber de quién era cada parte de los cuerpos. Este esqueleto era de un individuo, este número era de otro, así poder luego identificarlos en los laboratorios. Haya o no haya más capas de muertos, lo cierto es que la existencia de una sola víctima ya hubiera sido motivo suficiente para condenar lo sucedido y para haber iniciado las labores de excavación que se han llevado a cabo.
Son muchos los objetos personales que se han extraído del interior de la fosa. Ya hemos contado la importancia que este tipo de restos materiales aportan a las investigaciones y al reconocimiento de las víctimas. Pese a ello, ver los restos de un cristal de unas gafas, de un bote de colonia, de unos zapatos carbonizados o de una horquilla de pelo produce una mayor sensación, si cabe, del horror y pena por lo que allí tuvo lugar. Es inevitable que este negro episodio de la historia de España nos haga recordar lo sucedido en la matanza de Paracuellos del Jarama. De hecho, la mina de Camuñas es la confirmación más veraz y fehaciente de la represión de 1936 en adelante. José Manuel Ezpeleta, vocal de la Junta Directiva de la Hermandad de Nuestra Señora de los Mártires de Paracuellos, tuvo la ocasión la semana pasada de descender a la mina. A su juicio, los hallazgos que se han encontrado hace escasamente un año son la confirmación de la persecución ideológica y religiosa de aquella época. Tras la visita de la fosa, visiblemente emocionado, solo tenía palabras de perdón. Lo más asombroso de todo esto es que nada más terminar la guerra, por la cantidad de testimonios, documentación, etcétera, pues digamos que el concepto del perdón existió y además estuvo patente y latente en todo momento, y cantidad de familiares pues digamos que perdonaron, quisieron dejar los restos de sus familiares donde estuviesen. Por ejemplo, aquí pues se sabía que habían tirado gente, pero que se quedase todo como estaba, y digamos el hecho de pasar página. 70 años después, en números redondos, pues tenemos la desgracia de que se ha llevado al Parlamento una ley que es sesgada, que actualmente está sirviendo generalmente solamente para el tema de subvenciones de cantidad de asociaciones, etcétera. No va a cumplir exactamente lo que tendría que hacer, y es una ley que por desgracia está mal hecha y que fundamentalmente es sectaria en el sentido de que solamente está enfocada para las víctimas de un bando, no para otro. La ley de la memoria histórica impulsada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no ha hecho más que reabrir viejas heridas que estaban cerradas en nuestro país. La diferencia entre estas exhumaciones y algunas otras que se han producido a lo largo del territorio español es que las de la mina de Camuñas no han sido financiadas con dinero público. Es más, con fecha de 2 de diciembre del año pasado, el gobierno socialista dotó con 4 millones de euros una partida dedicada a asociaciones de la memoria histórica. Estos 4 millones, sumados a los 14 que ya han destinado desde el año 2006, suman casi 20 millones de euros en ayudas y subvenciones para algunas asociaciones, pero a la memoria de uno de los bandos, no al otro. Para el recuerdo quedan esas 41 cajas con los restos de otras tantas personas que en su día tuvieron una vida normal y corriente, pero que por el odio irracional de una época pasada vieron truncado su futuro. Junto a estos baúles restan un montón de piedras, tierra y cal que esconden un número indeterminado de restos humanos que no han podido ser estudiados por falta de tiempo. Las investigaciones llevadas a cabo hasta la fecha han sido gracias al Arzobispado de Toledo. En un futuro puede que los familiares de las víctimas creen una asociación para optar a una subvención que les permita acabar los trabajos de recuperación de los cuerpos de sus allegados. Pero no para sacarlos de la mina, afirman, sino para que se sepa la verdad de lo que aquí ocurrió durante la guerra. Intereconomía, con este reportaje de investigación, no ha buscado en ningún momento reabrir ningún tipo de heridas ni posicionarse a favor de ninguna de las víctimas que la guerra civil nos dejó. Toda víctima de la barbarie tiene el mismo valor humano y sentimental para este grupo de comunicación. Por ello, suscribimos palabra por palabra las declaraciones del director técnico de las excavaciones de la mina de Camuñas, Francisco Echeverría. A veces yo suelo decir que es difícil explicar qué es lo humano o por qué nos caracterizamos los humanos, ¿no? Es más fácil describir qué es lo inhumano, ¿no? Parece que encontramos en el vocabulario más fáciles para describir lo inhumano que lo humano. Lo humano es darse un abrazo, lo humano es ayudarse unos a otros, lo humano son detalles del día a día, pero lo inhumano lo tenemos como todavía mucho más claro. Esto es realmente inhumano, es decir, el destino que corrieron algunas de las personas, por cierto, población civil, personas que no estuvieron en ninguna guerra. Lo que este grupo ha pretendido es enseñar esa parte de la memoria histórica que algunos se han empeñado en ocultar para que nuestros hijos puedan crecer y saber la verdad sobre uno de los episodios más trágicos de la historia de España. Las investigaciones ya han concluido. Intereconomía Televisión ha tenido la ocasión de mostrarles durante toda una semana, minuto a minuto, los trabajos que realizaban el equipo de investigación del Grupo de Ciencias Aranzadi con el casi centenar de restos humanos que yacen en el interior de esta mina a 30 metros de profundidad. Ahora todo queda en manos del forense. Nosotros les dejamos con esta losa que es el símbolo del error que aquí se cometió y que esperemos que nunca vuelva a repetirse.